Hola, tengan todos un feliz día, contento de poder conectarnos con ustedes a través de este medio. Hoy estamos en la segunda parte de esta serie llamada Testigos. Y lo que hemos querido hacer con esta serie es traerte bases y fundamentos para que tengas una fe robusta, para que no tengas una fe infantil o una fe mística, que solo crees las cosas porque alguien más te la dijo. Así que cuando vas a dar argumentos del por qué crees, pareciera que tienes un bajo intelecto al tener una fe como esta. Y resulta sentirse muy incómodo cuando las demás personas sienten que te miran así, porque dices que tienes fe, te ven como alguien que tiene un bajo intelecto. Entonces, no, queremos que tú puedas tener bases, que puedas tener argumentos sólidos para defender tu fe. Y no estoy hablando de ponerte a discutir de la fe con otras personas, estoy hablando de que puedas hablar con toda confianza, que puedas tener argumentos válidos, sólidos, el por qué crees lo que crees y que otros puedan creer en lo que tú crees por tus convicciones. Estamos felices porque hoy celebramos Domingo de Resurrección, la verdadera Pascua. Muchas personas están confundidas y piensan que la Pascua se celebra en diciembre. No es en diciembre, es lo que nosotros en Latinoamérica le llamamos la Semana Santa. Esta es la verdadera Pascua, porque es el momento en el que Dios pasó por alto los pecados de la humanidad. No fue en diciembre, fue ahora. Dios perdonó nuestros pecados al mandar a su Hijo a pagar por nosotros. No fue un perdón de lavarse las manos y dejar todo así porque ahora se trataba de su Hijo. No, fue un plan estratégico diseñado por Dios precisamente para salvarnos en medio de toda esta situación. Y yo quiero que hoy hablemos acerca de testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección. ¿Se ha preguntado alguna vez, ¿será que realmente existe la vida eterna? ¿Será que realmente existe la vida después de la muerte? Y la respuesta a esto nos lleva a pensar precisamente en la resurrección. ¿Por qué si los judíos de aquel entonces, o muy pocos judíos de aquel entonces, realmente no creían en la vida eterna? Solo un pequeño grupo de judíos, porque de hecho no hay ningún escrito de Moisés que hable acerca de la vida eterna o que hable acerca de vida después de la muerte. Por eso los judíos en su mayoría no creían. ¿Por qué entonces los seguidores de Jesús sí creemos en que hay vida después de la muerte? Básicamente es por la resurrección de Jesucristo. Los seguidores de Jesús creemos que hay vida después de la muerte porque Jesucristo resucitó. Y esto impacta todo lo que hacemos. Esto impacta la forma en que vivimos un luto, la forma en que distribuimos nuestro tiempo, en la forma en cómo nos entretenemos, en cómo gastamos nuestro dinero, en cómo hacemos todas las cosas. Son impactadas por esto, por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús es la prueba de que Jesús es quien dijo ser. Veamos esto. No creemos que Jesús resucitó de la muerte solo porque la Biblia lo dice. Realmente, si tú eres de esas personas escéptico a lo que la Biblia dice, yo te invito a que pongas a un lado a la Biblia solo por un momento. Y que te vayas y examines entonces todos los escritos romanos de aquel entonces, todos esos documentos que fueron escritos en esa época que dan fe acerca de Jesús, de su vida y de su muerte. Encuentras entonces a Flavio Josefo en una obra literaria llamada Antigüedades Judías, hace mención acerca de la crucifixión de Jesús, pero también consigues a Tácito, a Suetonio. También hay otros documentos de Plinio el Joven. Hay uno más, un poco más extenso, pero en contenido hace mención a Jesús. Es la carta de Mar Bar Serapion. Y ahí tienen que estudiarse todo esto. Otros documentos como Apolonia de Tiana. Y estos documentos antiguos, aunque muchos otros documentos se perdieron durante la persecución de los cristianos primitivos, y también durante los incendios que se produjeron en Jerusalén debido a las invasiones que sufrieron esta ciudad.
En nuestros tiempos, para mantenernos enterados, tomamos un teléfono, revisamos WhatsApp, Facebook, Instagram. En aquel tiempo no habían teléfono, por lo tanto lo que hacían era tomar una pluma y buscar algo donde escribir. Y lo escribían sobre papiros, sobre cueros de animales, y estas personas escribían todos los sucesos y los compartían enviándose estas cartas. Para aquel entonces, mucha gente no sabía leer. Y existían personas que iban de pueblo en pueblo propagando las noticias, hablando acerca de las noticias, las leían en plazas públicas, donde todo el que pasaba lo escuchaba y por eso tenía algún dinero. Era una forma de trabajo. Ahora, entiende, este gran suceso de que un hombre predijo su muerte y también su resurrección y lo hizo, fue pregonado por todas partes, tanto así que Jesús es conocido en casi todo el mundo, no en todo, pero en casi todo el mundo. El hecho de haber resucitado. Y tuvo mucho que ver con que estas personas pregonaban todas estas noticias, con estos documentos que fueron escritos por estos escritores romanos como por personas naturales, así como tú y yo. Ahora, todos estos hechos que ocurrieron, comenzaron entonces a dar la noticia de que Jesús había resucitado y todo ese proceso de creer en Jesús comenzó el mismo día en que Jesús resucitó, porque a pesar de que Él lo había dicho en muchas otras oportunidades de diferentes maneras, nadie le creía, ni sus mismos discípulos creían que Jesús iba a resucitar. Ninguno de ellos estaba ese día, ese domingo en la mañana, ninguno de ellos estaba ahí afuera de la tumba de Jesús, esperando que Jesús resucitara. No, todos ellos le tomó por sorpresa. Nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios Altísimo se basa en esto. Jesús dijo, y Mateo lo dejó registrado. Mateo 16:21 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús lo había anunciado abiertamente. Necesito ir a Jerusalén, voy a sufrir mucho dolor de mano de estas personas, pero me van a matar, pero yo voy a resucitar. En otra oportunidad dijo, este templo lo voy a derribar y en 3 días lo voy a reconstruir. Y los discípulos dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Si este templo duraron años construyéndolo. Pero él estaba haciendo referencia a su propio cuerpo. Él estaba haciendo referencia a su muerte en la cruz del Calvario. Jesús predijo su muerte y su resurrección y lo hizo. Por eso creemos que Él cumplirá también estas palabras. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, va a tener vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Eso fue lo que Jesús preguntó y ahora nos lo pregunta a nosotros. Confiamos en que Jesús cumplirá con esta promesa y con muchas otras promesas. Y yo creo en la resurrección, en la vida eterna, porque la Biblia lo dice. Marcos habla acerca de esto y lo hace a través de tomando un dictado. Lo que se dice es que le tomó dictado a Pedro, quien fue el que le dijo todas las cosas que él escribió en su biografía acerca de Jesús. Mateo escribió de esto. Lucas se encargó de entrevistar a cientos de personas que recibieron milagros, que escucharon a Jesús, que comieron del pan, de los peces y del pan que Jesús multiplicó. Cientos de testigos que Lucas entrevistó y del cual recopiló toda esa información para escribir el libro de Lucas que habla acerca de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, Santiago, el mismo Pedro, hablan acerca de todos estos hechos en ese primer momento que ocurrieron en el primer siglo. Juan fue uno de los que escribió, porque vivió más de cerca la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, y lo hace a más detalle, lo hace con más detalles acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, todo esto que sucedió en aquel entonces
lo vemos desde el punto de vista en el que Jesús fue llevado a este gobernador romano, Poncio Pilato, y fue sentenciado a muerte, a la muerte en la cruz. Y tomamos esta historia entonces en ese momento que Jesús está colgado, está clavado en la cruz del Calvario. Y Mateo lo deja muy bien registrado. En Mateo 27, del 45 al 51, vamos a estar leyendo. El 45 nos dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. En el momento donde el sol está más intenso, donde nosotros tenemos frases como, hey, esta es la hora del burro, bonita hora elegiste para hacer este trabajo, cuando lo hacen al mediodía, a la 1, 2, 3 de la tarde, porque sentimos que el sol en ese momento es cuando está en todo su esplendor, donde los rayos solares pegan más fuerte perpendicularmente a esa zona. En ese exacto momento donde el día debería ser más intenso por el sol, en su claridad, dice la Biblia que en esas horas todo se puso oscuro, como si fuese de noche. Verso 47 nos dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué Jesús estaba diciendo esto? Porque Jesús estaba cargando con todos los pecados del mundo. Jesús estaba cargando con tus pecados y con mis pecados. Jesús estaba cargando con todas las violaciones del mundo. Jesús estaba cargando con las drogas. Jesús estaba cargando con los homicidios, asesinatos, con todo lo malo del mundo estaba sobre los hombros, sobre las espaldas de Jesús. No solo de los pecados de aquel momento, sino de todos los que habrían de nacer, o habríamos de nacer, y todos los que faltan por nacer aún. Dios ya pagó y cargó sobre su Hijo Jesucristo por todos esos pecados. Y la presencia de tanta maldad fue lo que oscureció en aquel entonces todo el ambiente. Fue lo que puso en tinieblas toda esa circunstancia, todo ese ambiente que se estaba viviendo. Fue lo que hizo que todo se pusiera tan oscuro. El hecho de que Jesús estaba cargando con nuestros pecados. Veamos, una de las verdades que nos habla la Biblia es que Jesús, precisamente eso, es que Jesús cargó con todo el pecado del ser humano. Jesús llevó todos nuestros pecados cuando estaba en la cruz del Calvario. Y fue precisamente en ese momento cuando Dios hace juicio sobre su Hijo. Un juicio que debía ser sobre nosotros, ahora lo hace sobre su Hijo, quien carga todos nuestros pecados. Tú y yo somos pecadores. Algunos creemos que nos portamos bien, pero realmente no somos perfectos. En algún momento o muchos momentos fallamos y desobedecemos la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si tú decides no aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y aceptar que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que Él pagó lo que tú tenías que pagar por ser un pecador, lo que te espera es la muerte eterna. Es estar separado de Dios por la eternidad. Eso se refiere a la Biblia cuando habla acerca de la muerte después de esta tierra, después de la segunda muerte, básicamente es lo que dice. Es decir, cuando rompemos las leyes de Dios, lo que merecemos es un castigo, y ese castigo tiene que ver con la muerte, la separación de Dios. Y Dios cargó a través de su Hijo Jesucristo todos nuestros pecados, y se manifestó toda esa oscuridad precisamente por esos pecados en nosotros. Sigamos leyendo. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Lo que estos hombres estaban haciendo era burlarse
de Jesús, de aquel hombre que había dicho que era Dios, de aquel hombre que había hecho milagros, que había sanado enfermos, que había resucitado a Lázaro, de aquel hombre que había mostrado señales y prodigios. Estos hombres ahora estaban burlándose, diciéndole: hey, salvaste a muchos, sanaste a muchos, ahora no te puedes salvar a ti mismo. Y comenzaron a burlarse de él a través de esta palabra. No le den nada, no le hagan nada, déjenlo que sufra, a ver si Elías va a venir a rescatarlo. Finalmente Jesús, cargando sobre sí todo el peso del pecado en él. De hecho, recuerde esto, cuando él dijo: Padre, me has abandonado, era porque Jesús nunca, jamás se había separado de su Padre. Ellos siempre habían existido juntos, el uno en el otro. En el principio era el Verbo, dice la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como el unigénito Hijo de Dios, haciendo mención a Jesucristo. Pero dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Siempre habían estado juntos. Pero en ese instante que Jesús carga nuestros pecados, Dios, el Padre Celestial, Santo, 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 en su presencia no puede existir el pecado, le da la espalda a Jesús por el pecado que estaba cargando Él por nosotros. Y fue tanto el dolor, que fue lo que más le dolió a Jesús, fue que alejarse de su Padre, porque los pecados, nuestros pecados lo alejaban de Dios. Ahora, ¿no te salta una pregunta a la mente? Esa pregunta que nos dice: ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué no fue otra la forma en que Jesús vino a pagar por nuestros pecados? ¿Por qué no fue otra la estrategia que Dios estableció? La verdad es esta. En la Biblia encontramos en el libro de Levíticos que dice: no puede haber remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Tenía que derramarse sangre para que los pecados fueran redimidos, es decir, para que los pecados fueran limpiados, fueran pagados, para que fuese hecho alguien injusto como alguien justo, tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso en la antigüedad se mataba un cordero y se ofrecía la sangre de ese cordero, pero en esta oportunidad el cordero era Cristo, y quien lo ofrecía era Dios, por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, cumpliéndose así la palabra que Dios le revelaría tiempo después al apóstol Pablo, y la escribió en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Si tú decides no aceptar a Jesús, tendrás que pagar con tu vida. Y eso tiene que ver no con la vida acá en la tierra, tiene que ver también con la vida eterna. ¿A dónde pasarás la eternidad? Así que Dios el Padre hizo justicia al mandar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él, la única solución que había para no llevarnos a nosotros a una muerte segura, a una separación eterna de Él, era mandar a su Hijo, y así lo hizo. Y todo lo hizo por algo que el apóstol Juan nos revela en Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo único que necesitas es creer. Y hay unas palabras claves. Porque de tal manera, o porque tanto amó Dios al mundo, Dios te ama. No importa la condición en que tú te encuentres, Dios te ama. Dios te ama muchísimo. Te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por ti. Y es algo que es válido hoy día, porque su sangre preciosa fue derramada por ti y por mí, y por todos los que han de venir, que crean en Él. Solo debes creer, cree. Y va a haber un regalo mayor, que es la vida eterna. Es una vida que no solo comienza cuando mueres, es una vida que comienzas estando acá en la tierra, a disfrutar la plenitud de contar con la presencia de Dios. En medio de tanto caos, en medio de tanta incertidumbre, puedes tener paz. En medio de la tormenta, eso significa vida también, que fue lo que Dios vino a darnos.
En otras palabras, Dios está diciendo, ahora el ser humano puede pasar la eternidad conmigo porque Jesús pagó por ellos sus pecados. Mateo lo dice de otra manera, en ese momento en el que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y eso es significativo, porque el hecho de que diga que se rasgó desde arriba a abajo, es dándonos a entender que el mismo Dios abrió el velo para quitar el límite que existía entre Él y el ser humano. Recuerdan, ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, el lugar donde los mejores hombres, representados en los sacerdotes, podían acercarse a Dios, a la presencia de Dios manifiesta en ese espacio. Y lo que Dios hizo con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y lo demostró físicamente al agarrar esa cortina que separaba al hombre de Dios y romperla de arriba abajo. Lo que Dios está diciendo al romper esta cortina es, todos tienen acceso a mí. Todo ser humano ahora puede acercarse a mí, puede venir a mí directamente porque Jesús pagó por él en la cruz del Calvario. Solo debe de creer. Juan 19:35 nos dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello. Todos los que estuvieron allí, todos los que vieron estos hechos, todos los que vieron esta resurrección, más de 500 discípulos vieron ascender a Jesús de los cielos después de haber muerto, resucitado, habiendo 40 días caminando en la tierra. Después de eso, más de 500 personas los vieron ascender a los cielos. Y Juan está diciendo, y el que lo vio da testimonio de ello. Y ese testimonio es verídico. Nadie puede negar lo que ellos vieron. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Juan está enfocado y está empeñado en decirnos que todo lo que él ha escrito en este libro, que todo lo que los otros discípulos de Jesús han escrito en los otros libros, que él no lo escribió acá, pero los otros discípulos sí lo hicieron y muchos otros historiadores lo escribieron. Todo eso está escrito para que tú y yo podamos creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el único que llena nuestra vida en todo tiempo. Y quiero llevarte a esa parte de la historia cuando Jesús está allí, está clavado en la cruz del Calvario, está ahí muriendo por nuestros pecados, está allí llevando con gran dolor nuestros pecados, lo que tú y yo necesitábamos pagar. Porque un día como hoy, el primer día de la semana, María Magdalena fue hasta el sepulcro donde habían enterrado a Jesús y encontró que la piedra estaba removida. Por lo tanto, se regresó corriendo rápidamente a avisarle a los otros discípulos, ¡hey! Movieron la piedra de donde estaba Jesús. Yo creo que se robaron el cuerpo. Ellos creían que se habían robado el cuerpo. Por lo tanto, Pedro y otro discípulo, que en este caso es el mismo Juan, y Juan cuando relata esta historia, él no se pone como protagonista, no, porque el protagonista es Jesús y la resurrección de Jesús. Él se pone como alguien más de la historia. Así que esta María Magdalena se consigue con Juan y Pedro, Simón Pedro, y les cuenta y ellos salen corriendo entonces al sepulcro. Y veamos cómo Juan relata esta parte de la historia. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró, haciendo referencia a sí mismo. Y lo que está diciendo es, tuve miedo. Estoy llegando a una tumba, está medio oscuro todavía, y yo llegué hasta la puerta, tuve miedo. Vi unas telas, vi las vendas que estaban ahí, pero no me atreví a entrar. Dice la Biblia que él corrió más rápido que Pedro, después fue que llegó Pedro. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. ¿Saben cómo era Pedro, no? Pedro era volado para muchas cosas. Así que Pedro sí entró de una vez. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y lo que Juan está haciendo es dejando evidencia, mire, yo nada más no fui testigo, Pedro también vio las vendas. Y aparte de las vendas, el sudario también estaba bien enrollado y colocado en un sitio. Y lo que Juan está diciendo es, hay registros y evidencias. No soy el único testigo, Pedro también lo vio. Y básicamente está diciendo, el cuerpo de Jesús no se lo robaron. Ningún ladrón cuya tumba está siendo vigilada por unos guardias, cuyo temor más
frecuente en las grandes autoridades era que se robaran precisamente el cuerpo. Ningún ladrón va a llegar a robar un cuerpo tan vigilado y le va a quitar poco a poco las vendas que estaban adheridas a la piel de Jesús por los ungüentos que estaban usando para los cadáveres en ese momento. Y aparte de eso va a quitar el sudario, lo va a enrollar y lo va a acomodar en un sitio. Ningún ladrón va a hacer eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo, las pruebas, las evidencias no demuestran que el cuerpo de Jesús no fue robado, que el cuerpo de Jesús está en algún lado, está en algún sitio. Y aquí vemos entonces el milagro que produce la resurrección. La resurrección en sí mismo es un milagro, pero ha producido millones de milagros en el corazón de millones de personas desde que ocurrió. Y comenzó con los discípulos de aquel entonces. Y veamos esto. Juan 20, 8 y 9 nos dice, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, haciendo referencia a sí mismo. ¿Y qué más dice? Y vio y creyó. Y vio y creyó. No fueron los milagros, no fueron las enseñanzas, no fueron las señales que Jesús hizo, no fueron los milagros de sanidad, de provisión, no fue comer ese pan y ese pescado santo, no fue escuchar a Jesús hablar, no, fue la resurrección. Cuando él vio que la tumba estaba vacía, fue cuando creyó que Jesús era quien dijo que era, Jesús era el Hijo de Dios. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que dice que Jesús tenía que resucitar, que dice que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Luego de esto, los discípulos fueron a encerrarse en sus casas porque tenían miedo que comenzaran a perseguirlos. De hecho, eso era lo que iba a suceder. Al haber matado al líder, tenían que disipar a todos los miembros de este gran movimiento que Jesucristo había creado. Porque los emperadores, gobernadores, los líderes políticos tenían miedo de él, que les levantara una sublevación, que levantara un movimiento y les tumbara del poder y se nombrara él mismo rey. Por eso entonces le matan. Apoyado entonces, liderizado por supuesto por los líderes religiosos de aquel entonces, que tenían también este miedo, apoyados en falsas creencias, pero en fin, lo que entendemos es que los discípulos estaban escondidos en una casa, la puerta estaba cerrada, habían pasado las 3 cerraduras multilock, todo estaba herméticamente sellado porque estaban con mucho temor. Y Jesús entonces se les aparece en medio de la sala donde ellos estaban sentados. Jesús se aparece allí donde ellos están. Y Jesús entonces, yo me imagino a Jesús riéndose, ¿no? Qué tremendo susto les voy a dar a estos discípulos. Se les aparece y les dice, hey, soy yo. Así que miren mis manos, mis heridas, miren mi costado, cómo está atravesado. Y en ese momento Jesús los empodera con el Espíritu Santo. Pero ahí no se encontraba Tomás, el discípulo más nuevo que Jesús había adquirido en sus filas. Tomás no estaba allí. Después le cuentan a Tomás, Tomás, ¿sabes que vimos a Jesús, estuvo con nosotros? No creo. No me vengas tú a contar eso, dijo Tomás. Para yo creerte que Jesús resucitó, yo tengo que verlo yo mismo. Es más, no solo verlo, tengo que tocar sus heridas, meter la mano en su costado y el dedo en el hueco que dejó el clavo en sus manos, en sus pies. Así nada más es que yo voy a decir, es cierto, Jesús resucitó. Y seré un testigo de eso, pero solo si yo lo veo. Una semana después de esto, ellos continuaban encerrados por el mismo temor. Igual estaban en una casa, cerradas las puertas, las ventanas, todo hermético, muy callados para que no los encontraran. Jesús vuelve a aparecérseles en medio de la sala. Jesús era medio bromista, yo me imagino a Jesús, voy a echarles otro susto. Se les aparece en medio de la sala. Ahora Tomás sí estaba entre ese grupo de discípulos. Y Jesús, sabiendo lo que Tomás había dicho, le dijo, pon tu dedo aquí. Anda, tú dijiste que querías tocarme. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela aquí en mi costado. Y eso lo digo yo. Jesús sabe lo que tú y yo pensamos y hablamos. Jesús sabe todo lo que pensamos y decimos aún cuando estamos solos en nuestras casas.
Cuando creemos que nadie nos ve, Él está allí viéndonos. Él está allí observando lo que nosotros hacemos. Y como Jesús sabía que nosotros íbamos a leer todo esto y que íbamos a creer en Él por todo lo que estaba siendo escrito, entonces Jesús dijo lo siguiente: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos todos nosotros que hemos creído por todas las evidencias que existen. Dichosos nosotros los que hemos creído en Él y en su palabra y en sus promesas, basados en que Él dijo que iba a morir y resucitar y lo hizo. Así creemos que Él va a cumplir todas sus promesas. Pero no solo eso, también creemos porque le hemos sentido. Porque hemos visto su mano proveyendo a nuestras casas alimento. Porque hemos visto su mano sanadora pasando por nuestro cuerpo. Porque hemos visto su mano protectora cuidando nuestra familia, cuidando nuestras vidas. Porque hemos visto su mano cómo se ha movido para bendecirnos en tiempos difíciles, en tiempos de profunda crisis. Y el apóstol Juan escribe lo siguiente. Después de haber escrito todos estos milagros, señales, enseñanza de Jesús, él concluye diciendo, Juan 20:31, pero estas se han escrito, hablando de todas esas señales, milagros que él había escrito, todo lo que dice este libro de Juan, se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y esto es significativo. Porque el hecho de decir Cristo, Mesías, enviado, líder que ustedes esperan, Él estaba diciendo todas estas cosas están escritas para que ustedes crean que Jesucristo es ese a quien ustedes están esperando. Que Jesucristo es ese libertador que ustedes esperan que venga a libertar el pueblo judío. Que Jesús es ese Cristo, es ese Mesías tan esperado por ustedes. Es el Hijo de Dios. Y para que creer en su nombre tenga vida. Creer en Jesús no solo te lleva a algo bueno, sino que te da vida. Vida desde que estás acá en la tierra, porque da propósito. Muchas personas tienen dinero, tienen profesiones y creen que su propósito en la vida es alcanzar título, alcanzar título, alcanzar título. Y cuando llegan al tope de los títulos, ven que ya ese propósito no tiene nada que ver con sus vidas, que no les satisface. Cuando la Biblia dice que al creer en el nombre de Jesús o en Jesús, tengan vida o tendrán vida, se refiere a que dará propósito a tu vida y te dará vida acá en la tierra, pero también te dará vida ya en los cielos. Habrá una vida eterna a la cual Él quiere llevarte. En estos tiempos de dolor, en estos tiempos de aislamiento, de depresión, de sufrimiento para muchos, de angustia para otros, en estos tiempos de zozobra, donde el bullicio de la gran ciudad se ha callado, donde los grandes comercios a nivel nacional y a nivel estatal, a nivel mundial se ha paralizado, donde la fortaleza de muchos países, como era la salud o como era la economía, vieron que no es suficiente. En estos tiempos Dios está mostrando cuán frágil somos los seres humanos cuando no contamos con Él como su ayuda. Cuán frágil somos. Creemos que somos fuertes, creemos que podemos vencer todo, pero un pequeño virus destruye todo lo que hemos creado a nivel mundial. Todas las esperanzas puestas en muchas cosas son derrumbadas. Porque Él está diciendo, hey, volteen su mirada a mí. Yo puedo darle paz en medio de la tormenta. Yo puedo darte paz en medio de esa tormenta, sea como se llame. Llámese crisis matrimonial, llámese problemas con los hijos, llámese finanzas, llámese salud, sea cual sea el nombre de tu problema, Dios quiere darte paz en medio de esa tormenta. Puedes confiar en Él porque Él derramó su sangre, la sangre de su Hijo la derramó por ti. Mayor hecho que eso no existe. Así que puede darte cualquier cosa que pidas. Lo más grande ya lo hizo. Él puede darte cualquier cosa que tú pidas.
y conforme a su voluntad, que es mejor que la tuya, te lo va a conceder, te lo va a dar. Él te ama y ama al ser humano y ama lo que hacemos y ama nuestra vida y quiere darnos propósito para que tengamos vida realmente. Hay muchas personas que dicen, esto no es vida. Realmente, la vida está en Jesús. La vida acá en la tierra, disfrutar de la vida aquí en la tierra está en Él. Y mucho más te da un regalo más grande que es el regalo de la vida eterna. Recuerda, Jesús es vida eterna para ti. Y yo quiero ahora orar por aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y quiero que puedan hacer esta oración, que repitan estas palabras después de mí. Quiero guiarte sencillamente en una oración para que Jesús entre a tu corazón. Decídete ahora a creer en Él, porque hay muchas evidencias que demuestran que esto es verídico, que esto es verdad. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, hoy quiero abrir mi corazón a ti, Señor. Quiero dejar de llevar una vida autodirigida. Quiero que tú entres a mi vida y gobiernes mi ser. Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te acepto como mi Señor y mi Dios. Te confieso, Señor, como el dueño de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, permíteme orar por aquellos que han hecho su decisión por Jesús, pero que se han encontrado en tribulación, que su fe se ha flaqueado, que se ha debilitado y que han perdido el norte en su vida. Amado Dios, quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, que seas tú guiando, Señor, a todos aquellos tus hijos, Señor, a todos aquellos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, aquellos que han decidido en una oportunidad entregar su vida a ti, pero que hoy se han encontrado, Señor, abatidos, que hoy se han encontrado, Señor, ante problemas que parecen ser muy grandes, pero tú eres más grande que esos problemas, Señor. Quiero pedirte porque seas tú fortaleciendo su fe. Quiero pedirte para que sea tu Espíritu Santo hablando a sus vidas, redarguyendo sus vidas, ayudándoles a retomar las prácticas que han abandonado, en leer tu palabra, en confiar en ti, Señor. Tú, Dios Todopoderoso, que mandaste a tu único Hijo a morir por nosotros, eres digno de confianza. Ayúdanos, Señor, a que confiemos más y más en ti. Trae paz, Señor, en medio de la tormenta. Trae salud a aquellos que se encuentran quebrantados. Trae estabilidad financiera, Señor, en medio del caos. Solo tú puedes hacerlo, Señor, y en ti confiamos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que te conectes nuevamente con nosotros y que puedas entonces asistir en su momento cuando tengamos la semana flexible a la iglesia, y vamos a comenzar una nueva serie que tiene que ver con las relaciones amorosas, que tiene que ver con las parejas. Así que no puedes perdértela.